poderlos hacer Sí. en las condiciones en que los voy a hacer, pues es maravilloso. Sí. Y le doy gracias a él por ponerme las personas que me ha puesto frente para poderlo hacer, que de otra manera no lo habría podido hacer. Son regalos Bueno, del cielo. Ok, sí, es un regalo listo. del cielo total. Bueno, mis niñas, seguimos Ok, con estas mujeres y vamos con uno de los puntos más dramáticos. No me voy a demorar demasiado en el asunto de pormenorizar en exceso las circunstancias, pero voy a hacer el recorrido y después, como hemos venido haciendo, le damos la conversadita. La familia aparece en la prehistoria. Es muy difícil saber si aparece antes o después de la pareja. Es probable que sean procesos que estén muy cercanos entre sí en el tiempo. La familia es la base, cuando te lo dicen es totalmente cierto, de la sociedad, porque los seres humanos somos seres gregarios, no podemos vivir solos. Ahora, quizás ahora en estas sociedades hiper mega desarrolladas sea más fácil o más factible que podamos estar en solitario, que nos podamos incluso aislar por completo y que hagamos que todos nos lo traigan a la puerta del apartamento y pagar todo por internet y nunca salir y no ver a nadie. Pero aún en esas circunstancias que son bastante enfermizas, las personas tienden a decaer, a deprimirse. El contacto con otros seres humanos es fundamental y la familia es la red de protección y apoyo más importante que se ha generado a lo largo de toda la historia de la humanidad. Ya esas familias aprendieron a organizarse de acuerdo a unos parámetros, ya hemos hablado bastante de ellos, que han sido el patriarcado o el matriarcado. Por lo general, el más común, el más frecuente ha sido el patriarcado. Denme un segundo, voy a hacer una cosa en un minuto ya. Y ese patriarcado, ese patriarcado va a ser el principio de ordenamiento de todas las jerarquías sociales. El matriarcado, como les digo, también existe minoritariamente, preferiblemente en grupos pequeños, y es el paso del poder a través de la hermana o la familiar de sangre más cercana por el lado materno. Sabemos que los grupos humanos también organizaron su localización o la ubicación de los individuos. Por lo general, usaron el esquema de la patrilocalidad más que el de la matrilocalidad, pero ambos se pudieron llegar a emplear. ¿Cómo eran las familias en sociedades como la Sumeria? Pues sabemos, gracias a ciertas fuentes, que estas familias en general tendían a ser monogámicas, aunque en algunos casos hombres muy poderosos, reyes, sacerdotes y demás, podían generar esquemas de carácter poligámico. Sabemos que los hijos y las hijas serán muy apreciados dentro de estos entornos familiares y tenemos bastante claridad respecto a que las normas para los hijos eran muy, pero muy fuertes. O sea, a los hijos se les exigía mucho. La mujer parece estar condicionada al marido, pero no sabemos exactamente qué tanto. En el caso egipcio, ya se los he dicho, la familia debe basarse en la armonía y en el amor, en el afecto. Prueba de esa armonía y ese amor y ese afecto son las imágenes que nos han quedado principalmente en las tumbas, donde vemos cómo los hijos, las hijas son reflejados en la imagen junto a sus padres. Muchas veces los niños aparecen abrazando las rodillas de los padres. Esto expresa la intención y el anhelo de
padre y madre de tener a sus hijos consigo, aún en el más allá. Todo indica que fueron tan apreciados los hijos varones cuanto las niñas. En el caso de la familia griega, ya también hemos conversado bastante, pasa algo parecido a lo que ocurre en la familia romana. No puse la imagen griega, puse fue la imagen romana. Y es que hay un patriarcado muy bien definido. En el caso griego, las hijas son menos valoradas que los muchachos, la esposa está subordinada y condicionada al marido, está básicamente entregada por completo a él, sin posibilidad de liberarse por sí misma. Cuando la mujer queda viuda, queda bajo la potestad de su hijo hombre mayor y siempre está ella entregada a un varón, siempre, 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 siempre. Las leyes de la familia son las únicas que respeta y las únicas que la rigen. El caso más claro es Antígona, relatado por Sófocles, cuando nos muestra este dilema de la joven hija de Edipo, que debe elegir entre obedecer la ley de la ciudad y dejar insepulto a su hermano Polinices, o violar y quebrantar la ley y darle sepultura. Ella opta por lo segundo, aunque eso le cueste la vida, es su deber como mujer honrar a su familia. Por eso es tan grave cuando se dan situaciones en las que las hijas, en lugar de portarse de una manera obediente y casta, desobedecen a sus padres y van en su contra. Esto básicamente en la sociedad griega era imposible. En la sociedad romana, la madre es la matrona, mater, y mater manda tanto como pater. Al interior de la casa, ella es la dueña y señora. Su esposo no tiene permitido ponerla en vergüenza y sus hijos le deben obediencia y le deben aceptación. La única autoridad superior a la suya es la de los dioses y la del padre. Aquí estamos viendo a una de las más insignes matronas romanas, que viene a ser justamente Cornelia, madre de los Gracos, la hija de Escipión el africano. Una de las mujeres mejor reputadas en Roma, una de las pocas mujeres a las que le fue posible hablar en el foro romano y ser escuchada por todo el mundo. Cornelia tuvo muchos hijos, pero los más famosos fueron los dos varones. Y es por ellos que se la reverencia de una manera tan considerable. La familia se crea bajo la expectativa fundamental de la procreación. Y esta procreación se piensa debe ser ante todo deber de la mujer. Casi siempre se pensó que en caso de que no se diera la posibilidad de un hijo o una hija, la culpa era de la madre. En Roma, la familia cobija no solo a los hijos, sino en los principios de Roma a los hermanos menores, a los esclavos que hacen parte del núcleo familiar. Todos ellos están sometidos a la ley del padre, y aunque esa ley fue muy dura al principio de la República y aún en el siglo I antes de Cristo, era posible, como les he dicho en otras clases, que el padre mandara a su hijo a suicidarse. Conforme fue pasando el tiempo, todos los hijos, incluidas las hijas, fueron teniendo la opción de emanciparse. Fueron absolutamente interesantes algunos casos de mujeres que vivieron en Roma y tuvieron padres devotísimos. Voy a contarles por lo menos 3 casos de estos. El primero, y son 3 hombres que vivieron en el mismo momento histórico.
y son tres de los más importantes romanos en ese momento. El primero, Catón, tuvo una hija, Porcia. Porcia, la hija de Catón, era una mujer sumamente educada, formada por su padre en el estoicismo. Fue una de las mujeres más honradas en Roma. La segunda, Tulia, su padre, Marco Tulio Cicerón, la adoró. Cuando Tulia se murió, Cicerón básicamente se dejó. Ok. Ajá, bueno, listo. Marco Tulio Cicerón, él adoraba a esa hija. Cuando su hija Tulia murió, él cayó en un profundo abatimiento y dijo que su vida había perdido todo sentido. Hago una observación, ni Catón, ni Cicerón, ni el tercero, que obviamente ya ustedes se imaginan quién es, Julio César, tuvieron intención en tener más hijos fuera de sus hijas. La hija de César, la célebre Julia, esposa de Pompeyo. Ninguno de los tres decidió que necesitaba procrear hijos varones. César, ya después de la muerte de Julia, y también considerando su lugar en la política romana, adoptó a Octavio, quien también tuvo una hija celebrísima, otra Julia, solo que la hija de Octavio terminó chocando con su padre y este le dio una de las condenas más duras que se hayan dado a lo largo de la historia. La desterró a la isla Pandataria. Cuando se hizo pública la burla de las leyes morales de Octavio por parte de Julia, quien tomó un amante, dejó que todo el mundo lo conociera, infamando nada más y nada menos que a el hijastro de su padre, o ni que era el hijastro de su padre, porque él sí no funciona en Roma, al hijo de su madrastra, ahí sí podría ser de Livia, a Tiberio. Posteriormente, Tiberio la dejaría morir de hambre en esa misma isla. En la India, el estatus femenino es uno de los estatus más degradados. Y esto se debe a la misma concepción del hinduismo. En el hinduismo, los dioses y las diosas son complementarios y tienen mucha relevancia. Entonces nosotros vemos a Brahma casado con Sarabasti, a Vishnu casado con la Kashmi y a Shiva casado con Parvati, con Durga, con Ganga, con Kali. El problema está en que las diosas siguen el destino de los dioses. Y siempre en la representación, la diosa va a donde vaya el dios. Ay, ay, ay. ¿Qué pasó aquí? ¿Me están viendo? ¿Me están oyendo? Es Yo que sí te oigo apareció. y te veo bien. Sí. Seguimos con la misma imagen hinduista. Yo la tengo ahí, yo no la he movido. Ok. Sí, Lo que pasa es está que bien. me pareció una ruedita azul y me asusté. Bueno, el caso es que las diosas van donde los dioses vayan. Y llegan a hacer de un momento a otros sacrificios terribles, como prenderse en llamas. Esto lo va a hacer Sita, o sea, lo va a hacer Takashmi cuando acompaña a Vishnu dentro de las aventuras del Ramayana. Lo va a hacer Sati para vengar, que es otra de las esposas de Shiva, para vengar la afrenta que le hace su familia a Shiva. Y esto lleva a que en la India, en la cultura popular, la mujer esté totalmente sujeta al varón. No tenga mayor posibilidad de liberación. Y la familia tome decisiones, como les he contado antes, tales como
no solo algunas veces practicar el infanticidio de las hijas o abortar las hijas, o hoy en día alimentarlas menos, darles menos de comer, no educarlas, no llevarlas al médico. Esta situación está cambiando, pero es un cambio lento y muy desigual. China es otro patriarcado de la manera más fuerte posible, pero por lo menos en las cortes reales sabemos que al igual que en Turquía de los sultanes, la madre del sultán o la madre del emperador es quien tiene el poder detrás del trono. Las mujeres adquieren poder a través de la maternidad, sobre todo la maternidad de hijos varones, pero no tenemos noción de que en China necesariamente haya sido tan radical digamos, la sumisión de las mujeres cuanto en India. En ambas civilizaciones, son civilizaciones muy grandes y hay muchísima gente, hay casos de excepción. En China sí sabemos que cuando las familias solo tuvieron la opción de tener un hijo, decidieron descartar a las niñas, lo que ha hecho que tanto China como India tengan actualmente problemas en relación con el número de mujeres. Los vikingos fueron una cultura donde las mujeres fueron tan duras como los varones y tuvieron similar significación y trascendencia. La madre es la autoridad más importante de las puertas de la casa para adentro. Ella es la que transmite la cultura. Ella es la que es depositaria de los mitos y de las tradiciones. Ella, además, es quien garantiza el estatus familiar. En efecto, es el estatus de la mujer el que determina el rango de la familia. Por eso, para los hombres es importante casarse con mujeres que tengan un buen estatus. Obviamente, esto ya va a cambiar cuando se trate de nobles o de hombres con mucho poder que pueden traer a una mujer de condiciones o rangos menores hacia su propia circunstancia. Al igual que en los otros casos, como hemos dicho cuando hablamos del trabajo, las tareas domésticas excluyen a los varones. Perdón, no. Tengo que hacer una corrección. En Roma, las tareas domésticas excluyen a los varones, salvo a los esclavos, igual en Grecia. En India, las tareas domésticas excluyen a los varones por completo. En China, las tareas domésticas excluyen a los varones, salvo a los eunucos. Entre los vikingos, las tareas domésticas no excluyen a los varones colaboran al igual que las mujeres en todo lo relacionado con la atención del hogar, aunque por lo general son las mujeres las que se encargan de cocinar o de atender la domesticidad. Ahora, en la Edad Media, hay esta imagen que la vimos hoy en Historia del Arte, esta imagen me encanta, me parece adorable porque es la Virgen hilando, pero el niño Jesús en su caminador. No, es que me tiene loca, porque es que esto es el siglo, esto es el siglo XIII, XIV, es decir, y ven allí la escoba colgada al pie para barrer la chimenea, mírenla aquí. Sí, la escobita. Ajá. Ajá. Ay, no, pero el niño con ese caminador, no, esa imagen me priva, me tiene chiflada. Bueno, en la Edad Media se mantienen los mismos protocolos de la Edad Antigua, las mujeres se mantienen en la domesticidad. La domesticidad varía considerando el rango social, pero se considera que son ellas quienes deben atender las labores de la casa. Esto no las excluye, como hemos visto, de ejercer o ejecutar parte del trabajo que se lleva a cabo
en el exterior. La familia cambia mucho en dos ámbitos, en el ámbito rural y en el ámbito urbano. Ya quedé como angelino. ¿Por qué? En la parte rural, la familia es muy fuerte. Es un vínculo que no se rompe, al punto de que se llega a aceptar la condición de hijos ilegítimos. Si una hija llega con un hijo ilegítimo, este es recibido por la familia, porque la familia campesina siempre está necesitada de mano de obra. No pasa lo mismo en el sector rural, en el sector urbano. La familia es más frágil, más pequeña. Todavía estamos hablando de familias extensas. Y aquí no he mencionado algo que es muy importante, que tiene que ver más con esta clase de personas, con las personas bien sucedidas, las personas que tienen un rango social elevado. Estas personas ya no se mueven simplemente en familias, se mueven dentro de linajes. Quiere decir que tienen un nombre que deben cuidar y deben asegurar el posicionamiento de todos y cada uno de sus miembros en las diferentes instancias de poder. Los linajes mandan. Los linajes distribuyen la autoridad de acuerdo con la gradación de los hermanos y con el poder adquirido. De esta manera, el tronco fundamental siempre mantiene la estructura básica. Así, por ejemplo, los hijos del hijo mayor siempre tendrán una condición superior a los hijos del hijo menor dentro del contexto de la dinastía. Y, sin embargo, llegan momentos en que ya los linajes están tan extendidos que puede haber variaciones en el lugar que se tiene dentro de los mismos. Lo que sí es muy importante es que el linaje es como una red de esas redes salvavidas de los circos, de manera que hace todo lo posible y aún lo no posible para sostener a sus miembros en un nivel social elevado. De ahí que las casas generalmente se vean acompañadas por algunos familiares que cayeron en desgracia o que son pobres vergonzantes y que se quedan al pie de la familia durante muchas veces toda su vida, haciendo las veces de escuderos, acompañantes, damas de compañía, de alguna manera se quedan allí consolidando el poder de esos lazos familiares. También es cierto que estos linajes buscan respaldar su poder casándose muchas veces entre ellos. Esto trae las consecuencias negativas que conocemos, muchas veces mutaciones de carácter genético, enfermedades, y también se ocupan de, como les digo, de ubicar a los suyos en conventos, en familias, en cargos. O sea, el linaje es una estructura de poder que opera con mucha eficiencia. Lo hace ya desde la época romana y lo sigue haciendo, yo diría que hasta hoy. La familia no es una familia unida por vínculos de afecto. La mayoría de los casos, los vínculos son de solidaridad, de apoyo, pero no se puede excluir el afecto de los padres por sus hijos. Hay muchos testimonios donde se da a conocer el dolor de un padre o una madre ante la pérdida de un hijo o de una hija, o los esfuerzos de un padre, una madre, una tía, una hermana, para salvaguardar la vida o los bienes o la posición de alguno de sus seres queridos. Los vínculos son inquebrantables. No se puede romper con la familia. De ahí que una de las figuras más importantes para la familia sea la del hijo pródigo.
sea un recordatorio permanente de lo importante que es mantener la solidaridad familiar. En América, las familias fueron un tanto diferentes. Fueron diferentes porque no lograron mantenerse a salvo del mestizaje. Así que hubo familias y familias. Hubo familias que se organizaron dentro de los cánones de la clasificación étnica y hubo otras que transgredieron. Una transgresión se pagaba muy caro. Para el siglo XVII se impuso con mucho rigor un valor que ya existía desde el siglo XIII, pero que no había sido tan determinante, que fue el valor del honor. El honor estuvo restringido originalmente desde la Edad Media a las clases sociales más elevadas, fundamentalmente la nobleza. Pero a partir del siglo XVII se hizo extensivo a todo el mundo. Esto fue un desastre porque suscitó mucha violencia intrafamiliar y muchas situaciones dolorosas, ya que el honor de los hombres estaba en relación con su nombre y el de las mujeres estaba en relación con su castidad. Los hombres eran valientes, las mujeres puras. Cuando una mujer transgredía las normas del honor, es decir, no era virgen en el momento del matrimonio o era encontrada en un adulterio, debía pagar con su vida esta falta. El siglo XVIII fue un siglo muy poco propicio para la familia en el sentido de los afectos, sobre todo en los círculos sociales más elevados. En la mayoría de los casos, los niños fueron a parar a manos de nodrizas, las madres se ocuparon más bien de perritos falderos, iban de tertulia en tertulia y de baile en baile, mientras los hijos eran criados por las nanas y los ayos en sus propiedades de campo. Las familias burguesas fueron siempre mucho más cariñosas con sus hijos. Realmente como que ese amor por la familia es un valor burgués, es algo que se genera dentro de ese entorno en particular. Los hijos son vistos con la expectativa y la alegría de ser la continuidad, de traer luz a la casa, se les educa, se les mima, se les cuida. La burguesía es muchísimo, muchísimo por el desarrollo del entorno familiar. Es básicamente su gran promotora. La nobleza no, la nobleza tiene unas relaciones frías, distantes, porque los nobles se deben primero al título que a la familia. Y pues las sociedades, los campesinos, la gente del común, tiene un allegamiento, pero es tan difícil la vida y buscársela que no siempre es posible mantener ese vínculo familiar de una manera tan eficiente. El siglo XIX trajo consigo el ideal de la familia. La familia se convirtió en algo verdaderamente capital. Esto debido, entre otras cosas, a la teoría de Adam Smith, según la cual la riqueza de las naciones se debe al trabajo de los pueblos, por tanto, los pueblos deben crecer. Para que los pueblos crezcan es necesario que alguien se ocupe con más cariño de los niños, con más atención. Y también se debe a la Revolución Francesa, a la necesidad y a la Revolución Americana, la necesidad de crear ciudadanos, dándole a las mujeres un rol capital en su vida, que es el rol de madres. Yo se los he dicho a quienes me han acompañado en otros cursos, sobre todo cuando hemos hablado de Francia, de la Francia de la Revolución, que una de las cosas que yo le admiré a María Antonieta fue su condición maternal. O sea, ella fue una muy buena madre. Fue una pésima reina, pero una excelente madre. Y amó a sus hijos con toda la ternura de su corazón, algo que era verdaderamente extraño para ese momento.
Pero eso se debe también en parte a que María Antonieta era una afecta lectora de Rousseau, no del contrato social, sino del Emilio, una obra que construyó historia, porque recalcó de un modo muy especial la trascendencia de ese amor por el hijo. Y ustedes no se alcanzan a imaginar, Beita, no tengo aquí el libro, la preocupación tan grande que llegaron a sentir los padres del siglo XVIII, de finales del siglo XVIII, principios del XIX, en relación al cuidado y a la educación de sus hijos. Rousseau recibía cientos de cartas, incluso más de cientos de cartas de personas haciéndole consultas sobre cómo poder educar mejor a sus hijos, con más cariño, con más proximidad, con más cuidado. Entonces, ese final del 18, principios del 19, hace un vuelco total, porque hasta ese momento la familia era un contexto centrado en el deber y en la autoridad de los mayores, de los padres, una autoridad absoluta. Todavía en el siglo XIX, aunque ya no hay un padre que pueda decirle a su hijo vaya y suicídese, ni más faltaba, sí son los padres quienes dicen con quién te vas a casar, son los padres quienes te dicen que vas a ir a la iglesia o no vas a la iglesia, o sea, eso no te lo consultan. Son los padres los que deciden todo tu futuro y solamente te lo comunican y ya sé hay que aceptarlo. Obviamente hubo personas que no lo hicieron, que no lo aceptaron, pero tuvieron que pagar unos precios elevadísimos por haber tenido esa posición de desacato de la autoridad. Los gestos de cariño, las caricias, eran muy poco frecuentes. Generalmente el afecto se sentía a través de la preocupación. Los niños veían muy poco a sus papás y aún en el siglo XIX porque estaban en entornos completamente segregados, distintos. No así las familias campesinas o las familias más vulnerables, más pobres o aún las familias burguesas donde el entorno familiar se movía completo, no tenían tanto espacio donde desplazarse, los pobres pues, vivían confinados en un pequeño espacio y las personas de la burguesía pues no tenían tantísimo espacio. Ustedes han visto que las casas europeas son más bien, las viejas son más bien pequeñas, y había mucha interacción, además porque los padres están muy preocupados en enseñarle o transmitirle a sus hijos sus saberes. Un caso excepcional, pero no único, es el de Artemisia Gentileschi, quien aprendió a pintar con su padre. Entonces, los hijos reciben la mirada afectuosa, reciben ciertos mimos, ciertos premios, ciertas compensaciones y hay una mayor proximidad. En la nobleza no. La nobleza, el trato es completamente distante, muy distante. Y entre otras cosas porque se siente que esa distancia emocional es una de las características de su rol y así lo va, bueno, así venía siendo, no siempre era tan evidente, pero así se va a terminar de enfatizar cuando llegue al poder la reina Victoria y el príncipe Alberto. El príncipe Alberto va a crear ese marco de relacionamiento para la familia real, una distancia emocional total. Bien, lo que les decía era, la familia hasta ese momento era fundamentalmente un marco de deber. Aún en el caso romano, donde la familia tenía un mayor nivel de afecto y de cercanía, el principio del deber era el principio rector. Y esto va a seguir siendo así básicamente hasta el siglo XX, cuando cambie. La familia japonesa es una familia netamente patriarcal. Las mujeres básicamente son invisibles, ni siquiera aparecen. La mujer está completamente sometida al varón
al punto de que tiene que caminar 3, 4 pasos por detrás del marido y siempre agacharle la cabeza. Es un ser completamente subordinado. Bien, en el siglo XIX, volvemos otra vez al siglo XIX europeo, uno de los elementos más interesantes es cómo se constituyen redes de solidaridad, sobre todo en el caso de las mujeres. Mucho apoyo entre hermanas, entre madres e hijas, entre abuelas y nietas. Eso ya era frecuente desde la Edad Media. Leonor de Aquitania tuvo un vínculo, a pesar de que dejó a su marido Felipe VII de Francia para irse con Enrique II de Inglaterra, tuvo que dejar a sus 2 hijas con el primero, nunca perdió el vínculo con ellas, siempre hizo todo lo posible ya cuando ellas se casaron para irlas a visitar y se encargó de tener una relación muy próxima con sus nietas. La solidaridad familiar entre mujeres ha sido fundamental, pero también ha habido, y eso no se puede negar, graves rivalidades, ¿no? Ambas cosas tienden a darse. En los grupos nativos americanos, la familia es también una familia extensa y está igualmente marcada por unos parámetros de autoridad que son inflexibles. Siguen siendo inflexibles. Son muy, 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 muy fuertes. Aunque algunos grupos tienen unas condiciones diferenciales y las mujeres tienen un nivel más alto. En el caso de África, como ocurre en el caso del Pacífico nuestro, se trata de unos matriarcados de corte bastante machista. Las mujeres son las que rigen la casa, pero la rigen en favor de los varones. Y esto hace que las condiciones de la vida de las mujeres jóvenes sea bastante difícil en muchas ocasiones u oportunidades. A inicios del siglo XX las condiciones empezaron a cambiar. Ya desde la segunda mitad del siglo XIX se introdujo algo completamente nuevo en la historia. Fue el matrimonio por amor. Por primera vez las familias, a lo de Efraín y María, empezaron a aceptar que los jóvenes escogieran a una persona de sus afectos. Esto se debe a todo el descubrimiento de las emociones y de los sentimientos que se hace desde el siglo XVIII hasta el siglo XIX y al desarrollo del romanticismo. Las familias se hicieron grandes, extensas, absolutamente numerosas, siguieron manejando esquemas patriarcales y en el caso latinoamericano y de otras culturas como la española, machistas. Me contaba en estos días mi tía abuela, que ya tiene 90 años, y yo casi me voy de espaldas y me privo, que mi bisabuelo decía que en su casa era, óigame bien, una hermana para 2 hermanos, es decir, una hermana se tenía que encargar de todo lo de 2 hermanos, tenderles la cama, darles la comida, lavar los platos, cocinar, todo lo que ellos necesitaban. O sea, una sujeción total de las mujeres a los varones. Y la familia muy cuidadosa, muy protectora de esto que se consideraba el buen nombre, el honor. Y como se movían en este registro tan particularmente desigual entre géneros, pues los hombres tenían una libertad irrestricta y las mujeres estaban muy condicionadas. No podían salir solas, no podían quedarse fuera de la casa sino hasta un cierto tiempo, siempre tenían que obedecer porque una de las grandes virtudes de una mujer era la sumisión. La sumisión y el padecimiento silencioso. Las mujeres eran aconsejadas por los sacerdotes que las confesaban en varios sentidos.
El primero, siempre debían perdonar y comprender al esposo sin importar lo que pasara. Siempre debían estar a su servicio y debían recordar que veníamos a este mundo, que era un valle de lágrimas, a padecer, a sufrir con resignación. Las mujeres estaban unidas a la familia por dos eslabones, la familia de origen y la familia del marido, y no podían zafarse de ninguno de los dos. Así que estaban totalmente consagradas a cumplir sus deberes. Aunque su familia de origen aceptaba y asumía que ellas las abandonaran en el momento del matrimonio. Los hijos seguían muy vinculados al núcleo familiar, lo hacían a lo largo de toda su vida. Era muy frecuente los hogares paralelos, los señores con mucha frecuencia tenían otras casas. Esto no fue así en los siglos anteriores, ni en el siglo XIX, ni en el siglo XVIII, ni en el siglo XVII, ni en el siglo XVI, ni en el siglo XV, ni en los siglos. Es más, en Roma, un hombre que tuviera un hogar paralelo podía ser expulsado del Senado y de los espacios sociales. Un hombre podía tener relaciones sexuales con cuantas esclavas quisiera, pero no podía tener un hogar paralelo, no podía convivir con otra mujer que no fuera su esposa, no podía, digamos, responder por hijos que no fueran los hijos de su hogar. Y así en la Edad Media, los hombres tenían queridas, tenían amantes, pero no tenían hogares paralelos. Ya en los siglos XV, XVI, algunos comerciantes aprovechaban que viajaban tanto y a veces podían hacerlo, pero todavía tenían mucho temor de la condenación del alma. La iglesia era muy poderosa y hacía mucho énfasis en la importancia de la fidelidad de hombres y de mujeres. Y una cosa era un pecado venial con una prostituta o con una mujer ocasional y otra cosa era un hogar paralelo que te mandaba derechito al infierno y sin posibilidad de pedir ayudas. Básicamente, salvo irte a hacer penitencia por 3 o 4 años, ayunos y dar limosna, y la penitencia incluía salir con un cirio todos los domingos descalzo, ir hasta la iglesia para que todo el pueblo y todo el mundo supiera que habías pecado y pararte en la misa hasta que te dieran permiso de tomar una posición más cómoda. En el siglo XIX pasa lo mismo. Si acaso alguien en otra ciudad, pero rápidamente se dan a conocer los chismes y es el desastre. Pero en el siglo XX se vuelve casi una norma. Sobre todo en los principios del siglo y sigue siendo hasta hoy muy común, más en sociedades más cerradas, más tradicionales, incluso por ejemplo como la antioqueña, que los señores tengan otra familia. De no se conoce sino hasta la muerte del fulano. Y Cuando llega perdón, la otra Gilmita, viuda y los otros hijos. ¿Ah? perdón, Gilmita, y la costa. En la costa pasa mucho. Y Pasa se mucho. conocen, lo peor es que se conocen entre ellas. Sí. Y te ayudan entre ellas en la crianza de los hijos. Y si alguna fallece o se enferma, se hace cargo de los otros muchachitos. Pero eso en la costa. En la Porque costa. en Antioquia, hasta donde yo sé, generalmente lo que dicen es, no importa cuántas parroquias haya mientras yo sea la catedral. Mientras yo sea la catedral. Eso lo oí yo en mi casa paterna y en mi casa materna. Sí. Era Yo veo esta foto aquí y me parece ver una foto de mis antepasados. Claro.
Eso es completamente cierto. Ahora, el siglo XX fue el siglo, no es el siglo que vio salir a trabajar a las mujeres, porque yo ya les mostré que las mujeres en su gran mayoría trabajaron durante todo el tiempo. Pero en la mayoría de los casos, pues se esperaba o no se consideraba, no se visibilizaba el trabajo. O sea, no es que el trabajo no existiera, sino que el trabajo no era visible. El siglo XX fue el siglo en que se sucedieron dos fenómenos masivamente. Ya habían empezado en el siglo XIX, pero ahora toman esa perspectiva. Por un lado, el del ama de casa, la mujer que está en su casa, regenta su casa, se encarga de ella con o sin ayuda y es el eje de la familia de la manera más evidente. Eso ya empieza a ser desde el siglo XIX. Ya desde el siglo XIX eso es algo sensible, sobre todo desde la segunda mitad del siglo XIX. Esta mujer es la que está pendiente de la limpieza, de la ornamentación, de la salud, de la alimentación. Es una mamá que hace todo. O sea, es enfermera, es médica, es decoradora, es nutricionista, es cuidadora, es todo. Y su figura es muy bien tenida y considerada socialmente. Y es muy importante lo que hace. O sea, es fundamental lo que hace. Pero es también el siglo en el que se ve a las mamás salir a trabajar. A las esposas y mamás salir a trabajar, ya no a las mamás esposas obreras que han trabajado siempre, sino a las mamás esposas de los grupos sociales burgueses, pequeña y media, y después gran burguesía, que fue quizá la primera en profesionalizarse, pero no una de las primeras en entrar al campo laboral, porque se suponía que no tenían necesidad de trabajar. No se consideraba el trabajo como una experiencia altamente enriquecedora o ampliamente satisfactoria para las mujeres. Y esto generó cambios muy importantes en el interior de la familia. La condición de los esposos empezó a ser más igualitaria, por no decir igualitaria. Todavía hacia los años 20, 30, la desigualdad en la autoridad era muy grande, pero conforme fueron llegando los años 50, 60, 70, la condición de los cónyuges se fue poniendo a nivel, aún si la mujer se dedicaba a su condición de madre y ama de casa. La noción de la pareja cambió y la concepción de la familia también. Las familias que habían sido tan amplias y numerosas hasta 1920-30 empezaron a hacerse más pequeñas, porque cambió también la visión sobre la proyección social, porque ya no era necesaria tanta mano de obra, porque habían los recursos técnicos, mecánicos y energéticos para suplir esa mano de obra. Entonces, solo en los estratos sociales más bajos se mantuvo la afluencia de hijos de una manera pues enorme. Los grupos sociales más altos tuvieron en sus manos la posibilidad de determinar la natalidad. Por primera vez, cuando llegaron las píldoras anticonceptivas, se dio a los seres humanos la opción de decidir su natalidad. Y también, sí, hay algo que hay que tener en cuenta, porque es muy importante, y es que cambió la posición frente a la iglesia. La forma en que se llegó
a mirar la relación iglesia-estado a lo largo del siglo XIX y el siglo XX, hizo que se laicizara cada vez más la vida. Y el Concilio Vaticano II de 1963 cambió muchos de los esquemas mentales tradicionales. Se fueron, digamos, liberalizando las prácticas y muchas familias, aún católicas, aún observantes, fueron buscando mecanismos para no tener tantos hijos. De manera que 4 o 5 hijos ya empezaron a convertirse en números altos. La mayoría de las parejas empezaron hacia los años 60 a tener 3 y luego en los 80 y 90 2, en los 90 2001 y hoy en día estamos llegando al punto de el ninguno, pero ese ya va a ser otro tema del que vamos a hablar. Yo les diría, por razones de tiempo, que dejáramos el matrimonio para después y que conversáramos sobre las familias, sobre, más que todo, acordémonos que estamos hablando ante todo de mujeres, pero no es prohibitivo hablar de los hombres y hablar de en general. También necesito que me cuenten si quieren que sigamos con los otros ítems o ya se cansaron de historia en femenino y quieren pasar al masculino, no hay problema. Porque muchos de los temas los puedo abordar, pero desde el masculino, o sea, el matrimonio, la maternidad sí necesito abordarla en femenino porque es un tema dramático hoy en día. Y hablemos de las familias hoy. ¿Cómo las ven ustedes? Pues yo que tengo un hijo casado y un hijo soltero, que no piensa por nada de este mundo casarse. Luis Fernando es cero compromiso, es la buena vida. Entonces, pues Juan tiene 3 hijos. Y creo que es un número que le ha costado, pero pues adoro mis nietos y él los ha, luchando y todo, los ha sacado adelante. El mundo cada día es más complejo, entonces prefieren adoptar un gato, un perro y por ahí me llegó un chiste, una familia vegana adoptó un brócoli. Sí. Ay, Dios mío. Hoy en día la relación con las familias es una relación que ha cambiado mucho. Hablemos de las familias en este sentido, en el sentido de las estructuras. La estructuración familiar se volvió, digamos, muy... ahí acabé de pensar en la palabra y se me fue, ecléctica. Encontramos, y eso lo vamos a hablar, bueno, podemos ir hablando, mamás, familias de 2 madres, familias de 2 padres, familias de un padre o una madre, familias formadas en este momento, pero que se sienten muy familia, por personas que no tienen vínculos de consanguinidad entre sí. Familias de padres adoptantes, familias de madres adoptantes, familias de muchas condiciones. Y estas familias no tendrían ninguna dificultad, a mi modo de ver. Bueno, yo no tengo ningún problema en cuanto a cómo se configuran, si cumplieran o cumplen la función estructural que es formar, proteger y sostener a un ser humano en formación. El problema más grande para mí de las familias tal como están constituidas hoy en día o como se han asumido hoy en día es fundamentalmente la falta de compromiso y la pérdida de la estructura. Era muy horrible que en el siglo XIX o a principios del siglo XX los padres fueran
tan autocráticos. No todos eran igualmente, digamos, deterministas, no todos eran del calibre de decir, se casa con fulano, se casa con mengano, no, habían unos que daban mayores compases, ¿no? Mayor apertura, habían unos un poco más flexibles, usaban los castigos corporales, estaban completamente admitidos, y desde quedarte sin comer hasta que te dieran una zurra terrible. No voy a hablar del maltrato ni eso porque ese es otro asunto y después veremos si queremos meternos en esas aguas. Ya son extremos. Pero había unos parámetros de autoridad. Yo crecí en una familia con unos parámetros de autoridad y una estructura que no lamento para nada. O sea, yo siempre digo, y bueno, María Eugenia me conoce de toda la vida, y ustedes de bastante tiempo ya. Yo soy muy cercana a mi mamá, pero mucho. Es que mamá y yo parecemos perro y garrapata, uña y mugre, lo que ustedes quieran. Todo el día estamos juntas, casi todo el tiempo. Y yo tengo una relación muy fluida y muy de mucha confianza y de mucha apertura con mamá. Es una Perdón. relación muy ¿Y la de amigable, Lau pero... contigo? ¿Ah? ¿Y la No, de no, Lau contigo? ahorita hablamos de las dos. Pero mi mamá, La yo generación. nunca he considerado ni considero que mi mamá sea mi amiga en el sentido en que son mis amigas. Mi mamá siempre es mi mamá. Laura y yo tenemos una relación de muchísimo afecto, somos cercanas, yo le respeto sus espacios, lo que pasa es que Laura está en una etapa de la vida en la que me quiere cerca, pero no metida. Yo ya pasé esa etapa. O sea, yo fui así con mi mamá, en la adolescencia uno se separa, cuando está con su marido y con sus hijos pequeños, tiene una distancia diferente. Pero Laura lo que me tenga que contar me lo cuenta, ella sabe que cuenta siempre conmigo y tiene todo mi amor. Y también pero es una relación menos, o sea, es una relación menos vertical. Ya a nosotros nos tocaron los hijos, los hijos que regañan. Hay otro espacio, hay otra vida. El mundo cambia, la sociedad tiene que cambiar. No podemos pretender seguir como en el pasado porque todas las condiciones de vida cambiaron. Porque hoy por hoy, antes, por ejemplo, los papás te hablaban mucho desde la voz de su experiencia. Nosotros somos papás contemporáneos, tenemos que competir con los influencers, con internet, ¿sí? Con otras fuentes de conocimiento. Las hemos educado para que se empoderen, entonces tienen una relación diferente frente a su empoderamiento con nosotros. Y también tenemos que ver que hay elementos de comportamiento y todo, pero yo a mis hijos todavía los mando con los ojos. Y con eso te contesto. Yo les volteo el ojo y ellos ya saben. Igual que mi mamá. Así era mi mamá con nosotros. Manejo con los Ojitos ojos. nomás. Muy yo pocas ya veces. esa etapa, ¿no? Y ¿Ah? esa etapa yo ya no la tengo. Son dos hombres. Bueno, y así fuera una mujer también, tendría que respetarle sus espacios y Exacto. sus decisiones. Exacto. Nosotros, por eso te digo, es una relación mucho más democrática. Yo no me meto. Laura, mira, en esta unidad vivimos Laura, mi mamá y yo. O sea, mis papás y yo. Y no les miento, yo todo el tiempo bajo al apartamento de mis papás y me veo con Laura en el apartamento de mis papás. Yo tengo las llaves del apartamento de Laura, pero yo llego, yo timbro si ella está ahí. O sea, yo no me meto.
Y mi mamá aquí no se mete. Nosotros vamos y le fregamos la vida a mi mamá. Esa es el punto, es otra cosa. Pero lo que tú Nosotros dices, vamos allá. Sí, nosotros con Juan Pablo también hacemos eso. Nosotros claro. vamos allá el día que nos digan, vayan. Ellos pueden llegar aquí en cualquier momento, Me pasa pero lo mismo. nosotros no. Yo le No, dije a Rafael, no, respetamos esos espacios. Y con los nietos es todavía mucho más, más fuerte respetar ese espacio. Ellos son otra generación. Nos quieren, nos adoran, nos veneran, pero nunca ni hablamos con ellos, salvo una reunión, ni cogen un teléfono para saludar ni nada, pero yo tengo una manera de ser que yo no les reclamo. Si no lo hacen, ellos sabrán. no, ellos dan por hecho que ustedes Que están nos bien aman y y que que ustedes los aman y están en su mundo y piensan que son eternos. uh-huh. Eso sí. Bueno, mis niñas, vamos llegando Gracias, al mamá. final. Me cuentan con toda confianza si quieren seguir un rato más en femenino o si ya se cansaron y quieren pasar al masculino. Yo pienso que el femenino hay dos temas que son muy importantes. Cuéntenme. Pues sobre todo, a mí sí me gustaría, ¿qué alternativas hay? Hoy venía en un taxi y el señor tiene 2 hijos varones que están el uno está en la Marina. Y dije yo, ve, hay mujeres en la Marina. Y dijo, sí. Y les exigen lo mismo. Y lo dijo con cierto tonito. Y le dije, ¿cómo así? Me dijo, ah, sí. Ellas quieren ser tratadas igual, entonces las están tratando igual. Y le dije, uy, qué feo, ¿no? Entonces me dijo, ¿por qué? Y le dije, pues porque tenemos masa muscular distinta. No veo por qué tengan que tratarlas de esa manera. Y me dice, pues si eso es lo que quieren, eso van a tener. Entonces le dije, sería distinto si usted fuera papá de una hija, ¿cierto? Dijo, bueno, afortunadamente no. Óigame pues, afortunadamente no. Y le dije, bueno, faltan las nietas. Se quedó callada, se quedó callado. Yo creo que uno ve el mundo muy distinto cuando tiene hijos hombres que cuando tiene hijas mujeres. Con esa parte en Inglaterra, esa película tan dura de las sufragistas, y luego en todos los países, todos los hombres que hicieron los cambios, los hicieron por amor no a las esposas, sino a las hijas. Hay un dicho árabe que dice, los hijos son la alegría de la juventud, las hijas son la alegría de la vejez. Qué Y lindo. tener una hija mujer es muy distinto, muy distinto. Es decir, uno se faja por ellas, se vuelve feminista por ellas, lo que quieran ellas, uno toma ese partido. Pero lo que me dijo este taxista hoy me dejó pensando. Yo tengo un amigo alemán ya muy mayor, desafortunadamente, pues ya está muy mayor y conversábamos mucho y me decía que a él le tocó la época en Alemania, el país más machista del mundo. Me dice, no te imaginas lo que era la vida en Alemania, era salvajes con las mujeres. Pero la guerra cambió todo. La guerra, la primera guerra y la segunda guerra cambiaron a la mujer porque la pusieron en sitio de trabajo y después ellas dijeron, no, no queremos volver a la casa. Después llegó las pastas anticonceptivas, llegaron todos estos movimientos, la música, todo lo que pasó y la mujer cambió. Entonces al hombre le tocó cambiar. Pero él me dice, tú no te imaginas lo que era Alemania. Era Era salvaje, horrible. La Alemania salvaje, y la Alemania nazi fue horrible para las horrible. mujeres. Entonces Espantosa.
Ahora, él tiene una hija y dice, yo cambié el día que nació mi hija. Y él me lo dijo, yo, si hubiera tenido un hijo hombre, sería igual de machista y sería, mejor dicho, espantoso. Dijo, pero nació mi hija y todo cambió para mí. Entonces, Esa experiencia directa me dio mucho. Bueno, yo tengo mellizos, hombre y mujer. Tuve la oportunidad de verlos crecer a la par. No, sí. yo les diría que sigamos con esta parte de lo femenino, porque ahí estamos hablando también de los hombres, ¿no? Y más bien Sí. de lo masculino hablamos, porque es que los hombres todo el tiempo es el otro lado. Hablamos de la construcción de la masculinidad, que esa la hacemos rápido. Esa no es tan larga. Ok. Pero creo que necesitamos hablar del matrimonio, ahí hablamos de los dos otra vez, y hablar de la maternidad. Y De luego cierta podemos manera se hablar. protege a la mujer. La mujer está mucho más protegida cuando hay un hogar, a cuando está sola criando hijos, está mucho más protegida en todos los aspectos, cuando Claro. cuando tiene una pareja. Y sobre todo cuando hay afecto, Gilma y niñas, cuando hay afecto, cuando hay amor, cuando hay respeto, todo es posible. Pero esas cosas hacia las malas, no, eso no funciona. Sí, no. No, nosotros vamos a ver y bueno, ya voy cerrando, pero con esta reflexión que creo que es importante. Pero a ¿Listo? la que también le voy a gastar más tiempo más adelante, porque vamos a hablar de los otros géneros, y al hablar de los otros géneros, esos problemas ya no son los de la familia tradicional, sino son los de la familia multiformal. Yo creo que Hay es mucha cosa. muy importante que una familia tenga una estructura. Sí. Como les decía, es una estructura de protección y es una estructura de solidaridad, es una estructura también de autoridad. La autoridad no es despotismo, la autoridad es y debe de ejercerse de maneras distintas. Yo siempre dije cuando mis hijos eran pequeños, lástima que aquí no se alcanza a ver, que creo que aquí se ve, que yo empezaba la relación con ellos así, vertical, y la iba subiendo, 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 subiendo hasta que quedáramos así, de igual a igual. Ni ellos Así por es. encima mío, ni... ¿Por qué? Porque uno está formando personas para la autonomía, para la democracia, para la felicidad. Y como dice en el mismo Ramayana, y dice la vida, una semilla no puede crecer ni dar un árbol grande si se queda pegado de la raíz del árbol que la produjo. Claro. Hay que dejarlos volar. Bueno, mis niñas, a Marius ya no Gracias, la Gilma. veo más, no sé, creo que a Feliz Luis noche. Ofelia tampoco. Marius, ¿te va a estar vamos a hacerlo de Napoleón al fin? Yo no Necesito puedo saber, ya, Gilmita. ¿por qué no hacemos una cosa? Lo